Vamos a analizar todo este contexto con Carlos Medina Gallego, es analista político en temas de paz, profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Medina, bienvenido, ¿cómo está? Tatiana, muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchísimas gracias. Nada que extrañar y quiero comenzar por la reflexión final que planteaba con nuestro corresponsal, con Hernán. Sí, nada de sorpresa, nada que extrañar que los medios colombianos, medios locales, se centren en algo tan importante para el país como los actos vandálicos, que por supuesto se rechazan, pero que no son la mayoría de la expresión de la gente en las calles. Sí es desafortunado el hecho como la prensa observa estas expresiones de protesta de la ciudadanía que se hacen de manera absolutamente masiva y contundente en términos de la multiplicidad de expresiones y de consignas que se levantan en el desarrollo de estas marchas multitudinarias que se dieron en el día de ayer y que hoy, debido a circunstancias particulares, no se pudieron dar en la misma forma por el clima, por otros aspectos que se han venido dando, pero que se van a seguir dando porque yo considero que es el retorno de las jornadas suspendidas del 21 de noviembre de 2019, que como consecuencia de la pandemia se apagaron con las medidas institucionales para frenar la expansión del contagio, pero que dadas las particularidades en que ha vivido los colombianos en los últimos 14 meses, en donde se ha puesto en evidencia de manera extrema el hambre, la pobreza y el desempleo, donde se ha golpeado profundamente a los pequeños y medianos empresarios, donde se amplió la franja de desocupación y no encuentra la gente las posibilidades de poder encontrar la economía que le permita reproducir sus condiciones de existencia, que la gente está saliendo a las calles por encima de los toques de queda, por encima de las restricciones que impone el gobierno, porque no le dejaron otra opción de o morirse de COVID o morirse de hambre. Y el hambre golpea en el día a día y el COVID se mueve con las incertidumbres del contagio. La gente salió a las calles y va a seguir saliendo a las calles a buscar la comida porque no existe una política de asistencia integral que de manera estructural frene la situación de hambre por la cual está atravesando gran parte de la población. Los informes que hoy nos entrega el DANE son absolutamente espantosos. Si el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es de la institucionalidad del Estado, nos coloca frente a una fotografía de la pobreza extrema, del hambre, de la desigualdad, de las múltiples dificultades del desempleo, es decir, nos coloca un panorama crítico, pues ese panorama crítico comienza a expresarse en el sentir de la gente. No es la gente solamente de conciencia la que se está moviendo, es la gente también de necesidad la que se está moviendo y la que está expresándose de distintas maneras, no solamente en las marchas con la forma en que lo vienen haciendo, disciplinada y alegremente, sino igualmente en la violencia, porque hay varios tipos de violencia que se están produciendo. La violencia que apunta a resolver los problemas de la necesidad del hambre y entonces golpean almacenes, supermercados, ese tipo de cosas. Hay violencia delincuencial y desde luego hay una violencia que procede de sectores que consideran que hay que enfrentar a la fuerza pública por la forma violenta en que está enfrentando las manifestaciones de la ciudadanía, que ya dejan 2 muertos y Sí. una cantidad grande de heridos. De heridos y de detenidos. Y con respecto a estas violencias, hay también, como lo veíamos en anteriores oportunidades, porque al final de cuentas así se ha develado, hay también grupos infiltrados. ¿Qué cree usted, profesor? Yo creo que los grupos armados apoyan este tipo de movilizaciones y seguramente orientan a sus militancias para que participen. Lo que sí tengo muy claro, al menos con las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia y con el Ejército de Liberación Nacional, es que no hay en esas movilizaciones participación de armas.
Es decir, no es la infiltración de los grupos armados para enfrentar a la fuerza pública armados y generar una masacre en todo sentido. No, yo creo que hay allí orientaciones políticas para respetar la voluntad de los sectores sociales de expresarse en las calles pacíficamente y de enfrentar la política lesiva desde el punto de vista económico que está impulsando el gobierno del presidente Iván Duque y del Centro Democrático y su cabeza mayor, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, profesor Medina, hablemos además de la represión policial, como dicen algunos, del excesivo uso de la fuerza, así como en 2019, que hay además un hecho de impunidad porque hay una cantidad de personas que fueron asesinadas, se confirmó que cayeron producto víctimas de las balas de la fuerza pública y que no se ha investigado. Ahora vemos que hay 2 personas muertas. Una de ellas es un joven que empuja al policía y este policía inmediatamente dispara. ¿Esto se ha convertido ya en una especie de naturalización en Colombia? ¿Qué cree usted? Yo creo que la fuerza pública y en particular la policía y dentro de la policía el escuadrón antimotines viene comportándose de una manera absolutamente criminal. Esto es, está utilizando la brutalidad policial con una desproporción de la fuerza que no puede ser aceptada por la sociedad y que convoca a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional que ha venido acompañando estas marchas, porque las brigadas de paz han acompañado estas marchas, las organizaciones de derechos humanos han acompañado estas marchas, los paramédicos para poder atender a los heridos y enfrentar cualquier tipo de violencia, han acompañado estas marchas, así como los gestores de convivencia. Es decir, hay unos equipos grandes que están trabajando para que las marchas se den de manera pacífica y puedan expresarse a profundidad. Yo no creo que exista una fuerza superior en términos de la protesta social que las marchas multitudinarias, en la forma en que se están haciendo, con la creatividad que se están haciendo y con la calidad de la participación social que se están haciendo. Esas marchas tienen que salvarse de todo tipo de agresión policial y es una responsabilidad del gobierno de las respectivas ciudades y del gobierno nacional evitar el uso excesivo de la fuerza y producir, como se produjo en estas y en otras ocasiones, el asesinato, porque no es que se murieron en accidentes o que dispararon accidentalmente, es que haya alevosía y premeditación cuando se les dispara al cuerpo directamente de los manifestantes o cuando se les cogen unas condiciones específicas y se les somete a golpizas que ponen en dificultades la vida de estas personas, como se ha mostrado por la intervención de la policía en varias ocasiones en el país. Hay que detener la brutalidad policial y ponerle fin a eso, y para eso es necesario llamar a los organismos internacionales de derechos humanos para que presten especial atención a este comportamiento policial. Porque de hecho si se comete un delito, es que hablamos de esto y necesariamente recuerdo otros países como por ejemplo Estados Unidos, donde la violencia policial es una brutalidad policial y la pregunta que siempre queda abierta es si alguien comete un delito, ¿por qué no lo detienes? ¿Por qué lo tienes que matar si la vida es sagrada? Pero es una pregunta que siempre queda abierta. Ahora, profesor, ¿a qué se debe la indolencia del Estado? Quiero compartir con usted, con la audiencia, es un tuit de Álvaro Leiva Durán, es un político conservador que siempre ha buscado la paz para Colombia, pero reiteramos que es un político conservador y miren lo que dice. Ha habido gobiernos malos, regulares, buenos, pero nunca habíamos tenido un presidente que fuera un estorbo. Eso es el doctor Duque. No ve ni interpreta ni asimila ni entiende. El país se incendia en sus manos. Con serenidad y madurez hay que buscarle a la nación una salida. Políticamente, ¿esto qué significa, profesor Medina? ¿Qué cree usted que está pasando incluso con aliados del gobierno del presidente Duque? Lo que pasa es que allí hay una estrategia que me parece que hay que tener cuidado, porque es que el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez a veces quiere ganar consenso y apoyo de la ciudadanía y entonces construye la política, después se pone en contra de la política y después le hace una rebaja
de la mitad de lo que significaba la reforma tributaria para salir ellos como vencedores de las propuestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque es el presidente de las élites económicas y de la mafia del narcotráfico y del paramilitarismo en este país. Es que es esta manera absolutamente absurda en que la democracia se ha ido convirtiendo en una narcodemocracia, donde se sirve a los intereses de los grandes empresarios de la coca, que son mafiosos y que están articulados también a las economías convencionales. Entonces es un gobierno para el servicio de las élites económicas, no solamente las tradicionales, sino las emergentes, que está en detrimento de las clases medias y de las clases populares, porque el empobrecimiento de las clases medias es abrumador, porque muchos de esos trabajadores trabajaban por contrato. Al no producirse la renovación de sus contratos, están padeciendo hambre, y por lo tanto el incremento de la franja de la pobreza se ha ido creciendo como ha crecido las franjas del desempleo y de la desocupación como consecuencia del cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas, y con políticas restrictivas que se mantienen por efecto de la pandemia y que se utilizan para detener la protesta social legítima. Visto así, estamos hablando de un narcoestado, profesor Medina. Es exactamente lo que nos está pasando, y nosotros no hemos sido lo suficientemente responsables para reconocer esa condición de narcoestado. Miles de millones de pesos se lavan a través de las economías convencionales, y mientras unos acumulan por la vía del capitalismo criminal, las políticas de saqueo de los fondos públicos a través del clientelismo y la corrupción, y de políticas que son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, comprar armas para una guerra que no tenemos en la proporción de la guerra que no podemos dar en un momento en que se está produciendo la pandemia, es absolutamente inaceptable. Incrementar los salarios y generar primas para los altos magistrados y funcionarios del gobierno, ministros y secretarios de despacho, es absolutamente inaceptable cuando se están disminuyendo los salarios de los trabajadores y aún no se han producido los ascensos, los aumentos salariales de este año, cuando se avisa de que no hay sino para 6 semanas de mantenimiento de la función pública, y se están gastando la plata en múltiples gastos que Sí, no son prioritarios en este momento. pero se anuncian que se comprarán 26 aviones caza de combate. Y esas son las razones por las que la gente está en las calles. Profesor Medina, muy esclarecedor esta reflexión, ese análisis. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias.